Gracias por dedicar unos minutos de tu tiempo a ver este video. Si te parece interesante o te aporta valor, te invito a suscribirte al canal para acompañarnos en los próximos contenidos. También me gustaría conocer tu opinión, ideas o sugerencias en los comentarios, ya que nos ayudan a seguir creciendo y creando material cada vez más atractivo para todos ustedes. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Todo comenzó una noche aparentemente común después de un partido de fútbol. Mi esposo regresó a casa acompañado por dos hombres a quienes jamás había visto. Lo que sucedió aquella noche transformó para siempre mi manera de entender ciertas cosas. En esta historia recorreremos una serie de acontecimientos que sembraron dudas e incertidumbre entre todos los presentes. Mi esposo siempre había sido una persona tranquila. Nunca tuvo cambios bruscos de carácter ni comportamientos extraños. Era alguien que valoraba la estabilidad y la sencillez por encima de todo. Durante años creí que nuestra relación era fuerte y transparente, aunque hoy ya no estoy tan segura. Después de tanto tiempo juntos, jamás imaginé que pudiera guardar algo tan importante para sí mismo. Nuestra vida seguía una rutina bastante normal. Durante el día, cada uno atendía sus responsabilidades y por las noches compartíamos momentos de calma en casa. Como hacía casi todos los sábados, aquella noche salió a jugar fútbol con sus amigos para despejarse y pasar un buen rato. Yo permanecí en casa sin sospechar que algo fuera de lo habitual estaba a punto de suceder. Sin embargo, cuando regresó, no lo hizo solo. Venían con él Adrián y Pablo, dos hombres completamente desconocidos para mí. Mi esposo parecía especialmente animado mientras me los presentaba. Traté de recordar si alguna vez había mencionado sus nombres, pero no encontré ningún recuerdo de ello. Aunque ambos parecían personas normales y amables, algo en el ambiente resultaba extraño. No sabría explicar exactamente qué era, pero había una sensación difícil de ignorar. Algo simplemente no terminaba de encajar. Después de un partido no era habitual que trajera invitados a casa, así que decidí limitarme a observar. Los saludé cordialmente y todos comenzaron una conversación ligera y relajada. Poco después me aparté para terminar algunas tareas pendientes. A pesar de aquella extraña intuición que me acompañaba, todo parecía desarrollarse con absoluta normalidad. Lo que no imaginaba era que las siguientes horas me harían cuestionar no solo mi matrimonio, sino también mis propias decisiones. Preparé algunas bebidas y regresé a la sala. Fue entonces cuando me llamó la atención la actitud de mi esposo. Resoplido. Parecía excesivamente entusiasmado, más alegre de lo habitual. Pensé que simplemente estaba disfrutando de la compañía de sus nuevos amigos. Me senté junto a él mientras los tres hablaban sobre fútbol, intercambiando bromas y comentarios sobre el partido. Hasta ese momento no había nada especialmente llamativo. De vez en cuando participaba en la conversación, pero aquella sensación de incomodidad seguía creciendo dentro de mí. No sabía si era la manera en que hablaba, sus gestos o simplemente la energía de la situación. Quizá eran esas miradas ocasionales que dirigía hacia mí como si estuviera esperando alguna reacción. Intenté ignorarlo, tal vez simplemente estaba de buen humor, pero todo cambió en cuestión de segundos. De manera inesperada, mi esposo interrumpió la conversación con una frase que me dejó completamente desconcertada. Miró a Pablo, sonrió y dijo: «Pablo, ¿no crees que Elena podría tener una conversación muy interesante esta noche?» Sentí que el tiempo se detenía. El sonido de la habitación desapareció por completo para mí. Las risas se apagaron, las voces dejaron de existir. Todo pareció quedar suspendido en el aire. Intenté comprender lo que acababa de escuchar. ¿Había oído bien? ¿Era una broma? ¿Una... ¿A qué se refería exactamente? Busqué inmediatamente alguna señal en el rostro de mi esposo. Esperaba verlo sonreír o aclarar que estaba jugando, pero no ocurrió. Su expresión era completamente seria, no había ironía, no había diversión, no había ninguna señal de que estuviera bromeando. Sus ojos permanecían fijos en Pablo, esperando una respuesta. Luego observé a los demás. Pablo parecía desconcertado. Sostenía su vaso sin moverse, claramente sin saber cómo reaccionar. Adrián, por otro lado,
Evitaba cualquier contacto visual y mantenía la mirada fija en el suelo. En cuestión de segundos, el ambiente cambió por completo. La tensión era palpable. No sabía si sentir enojo, confusión o preocupación. Solo tenía claro que necesitaba una explicación. Mi mente no dejaba de formular preguntas. ¿Por qué había dicho algo así? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Se trataba de algún juego extraño? Cuando pensé que la situación no podía volverse más incómoda, mi esposo añadió algo más y lo hizo con absoluta tranquilidad. Claro que sí. Sentí un nudo en el estómago. Aquello no era una broma. Lo decía completamente en serio, como si existiera un significado oculto que únicamente él comprendía. El silencio que siguió fue casi insoportable. Nadie hablaba, nadie parecía saber qué hacer. Pablo permanecía inmóvil. Adrián seguía evitando mirar a cualquiera, y yo continuaba intentando entender qué estaba pasando. Aquella noche había dejado de ser normal, y después de esas palabras, algo cambió dentro de mí. Cambió resoplido la manera en que veía a mi esposo, cambió la manera en que veía nuestra relación y en cierta medida cambió incluso la manera en que me veía a mí misma. Lo más inquietante era que la situación apenas comenzaba. Siempre había considerado a mi esposo una persona reservada y predecible. Entonces, ¿por qué actuaba de esa manera? ¿Por qué decía cosas tan extrañas frente a personas que prácticamente acababa de conocer? Lo observé buscando alguna pista, alguna explicación, alguna señal, pero permanecía completamente sereno, como si tuviera el control absoluto de la situación. Por momentos me sentí sola dentro de aquella habitación, como si fuera la única persona que desconocía las reglas del juego. Las preguntas seguían acumulándose. ¿Era una prueba? ¿Intentaba demostrar algo? ¿Había algo que yo ignoraba? Resoplido. Aunque mi mente trabajaba sin descanso, mi cuerpo permanecía inmóvil. Parte de mí quería levantarse e irse, alejarse de todo aquello, pero otra parte necesitaba entender, necesitaba descubrir qué estaba ocurriendo realmente. Por eso decidí quedarme observando, escuchando, esperando. Resoplido. Mi esposo sostenía su copa con una tranquilidad casi inquietante. Lo que más me perturbaba era la seguridad que transmitía, como si ya conociera el resultado final de todo aquello, y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Se levantó lentamente, no explicó nada, ni siquiera miró a sus invitados, simplemente caminó hacia mí. Cuando se detuvo frente a mí, estaba demasiado cerca. Se inclinó ligeramente y en voz baja susurró, ¿Puedes confiar en mí? Aquellas palabras tuvieron un efecto inmediato. Por un instante, el ruido de mis pensamientos desapareció. Su tono no sonaba autoritario, tampoco parecía una broma. Era una voz tranquila, serena, una calma difícil de explicar. Por un segundo pensé en rechazar aquello. Pensé en exigir respuestas, pero algo en su mirada me hizo detenerme. Nunca había sido impulsivo. Si estaba haciendo todo eso, debía existir un motivo. Confía en mí. La frase comenzó a repetirse en mi cabeza una y otra vez, y sin comprender completamente por qué, decidí permanecer allí. Respiré profundamente. No me fui, no me levanté, simplemente continué observando, porque una parte de mí todavía quería creer en él. Aquel instante marcó un antes y un después. Era como si estuviera viendo a la persona con la que había compartido tantos años desde una perspectiva totalmente nueva. La curiosidad comenzó a crecer junto a la incertidumbre, y aunque seguía sintiéndome nerviosa, tomé una decisión silenciosa. Llegaría hasta el final para descubrir la verdad. Con el paso de los minutos, la atmósfera volvió a transformarse. Mi esposo continuaba hablando con esa calma calculada. Cada frase parecía cuidadosamente elegida. Al principio sus palabras sonaban normales, pero poco a poco comenzaron a adquirir significados más profundos, como si escondieran algo detrás de lo evidente. Adrián y Pablo parecían relajarse ligeramente, aunque seguían confundidos. Yo continuaba intentando comprender el propósito de todo aquello. De repente, Adrián soltó una pequeña risa nerviosa. Esto se está poniendo raro, ¿no creen? Intentó aliviar la tensión. No funcionó. Pablo trató de cambiar el tema y volvió a hablar del partido,
pero mi esposo levantó la mano con suavidad. Quedémonos aquí, dijo. Quiero una conversación sincera. La tensión regresó de inmediato. Los dos hombres intercambiaron miradas incómodas. Yo sentí como mi corazón comenzaba a acelerarse. ¿A qué tipo de sinceridad se refería? Entonces, mi esposo miró directamente a Pablo. Dime algo, ¿qué impresión te causó Elena cuando la viste por primera vez esta noche? El silencio fue inmediato. Pablo bajó la mirada, movió nerviosamente el vaso entre sus manos. Después nos observó a ambos. ¿De verdad quieres que responda a eso? Mi esposo asintió sin vacilar. Sí, Seo. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba. Aquello ya no parecía una conversación casual, parecía una situación cuidadosamente dirigida. Pablo respiró profundamente antes de responder. Me pareció una mujer muy atractiva. La frase cayó con fuerza sobre la habitación. Mi esposo no mostró sorpresa alguna. Simplemente asintió como si ya conociera esa respuesta. Luego miró a Adrián. ¿Y tú? Adrián dudó unos segundos. Finalmente respondió. Pienso algo parecido y nuevamente llegó el silencio. No sabía exactamente qué estaba sintiendo. Confusión, incomodidad, curiosidad, tal vez una mezcla de todo. Cada respuesta hacía que la situación se volviera más extraña, más intensa. Entonces, mi esposo se puso de pie una vez más. Dejó lentamente su vaso sobre la mesa. Cada movimiento parecía perfectamente calculado. Nos observó a todos antes de hablar. Esta noche necesito su apoyo. Confío en ustedes tanto como ustedes confían en mí. Los dos hombres se miraron confundidos. Fue Adrián quien rompió el silencio. ¿Podrías explicarte mejor? Mi esposo sonrió, pero aquella sonrisa no aportó tranquilidad. Al contrario, incrementó el misterio. Esta noche no habrá máscaras ni secretos. Quiero honestidad absoluta, incluso si resulta incómoda. Sentí una presión creciente en el pecho. Seguía sin entender cuál era el objetivo de todo aquello. Miré a Adrián y a Pablo. Estaban tan perdidos como yo. Al notar mi expresión, mi esposo se dirigió a mí. No tienes nada que temer. Esto no es una prueba, habló con suavidad. Solo quiero que Elena y yo estemos completamente alineados. Y entonces me miró directamente. En ese instante comprendí que ya no era una simple observadora. Formaba parte de todo aquello, lo quisiera o no. Lo que ocurrió después cambió nuevamente el rumbo de la noche. Mi esposo se acercó a Adrián. Con absoluta calma dijo, «Si confías en mí, acércate a Elena». Sentí como mi respiración se aceleraba. Adrián pareció desconcertado. Pablo permanecía inmóvil. Yo seguía atrapada entre la incertidumbre y la expectativa. Tras unos segundos de duda, Adrián se levantó. Avanzó lentamente, se detuvo a mitad de camino, como si esperara alguna indicación adicional, pero mi esposo no dijo nada, solo observaba con esa misma serenidad inquietante. Y entonces comprendí algo. La noche había llegado a un punto del que ya no se podía retroceder. El aire parecía más pesado, la tensión seguía presente, pero ya no se sentía igual. Entonces, mi esposo volvió a hablar. Esto no trata únicamente de palabras, se trata de confianza, de superar el miedo y atreverse a cruzar ciertos límites. Un escalofrío recorrió mi espalda. Su mirada volvió a encontrarse con la mía. Confía en mí. Aquellas palabras volvieron a derribar mis defensas. No sabría explicar exactamente cuándo ocurrió, pero la dinámica cambió. La tensión dejó de sentirse amenazante. Se transformó en una experiencia emocional compleja y difícil de describir. Mi esposo apoyó suavemente sus manos sobre mis hombros. Guiaba la situación con una seguridad absoluta. Adrián y Pablo actuaban con cautela, como si siguieran instrucciones invisibles. Al principio todo resultaba incómodo, incierto, extraño, pero poco a poco aquella rigidez comenzó a desaparecer. Por primera vez me sentí vulnerable y al mismo tiempo parte de algo que aún no lograba comprender del todo. Mi esposo observaba en silencio. Parecía satisfecho, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como lo había imaginado. Con el paso del tiempo, la tensión inicial se fue disipando. En su lugar,
Quedó una sensación extraña de conexión emocional y desconcierto. Cuando todo terminó, Adrián y Pablo volvieron a sentarse. Se veían más tranquilos, más reflexivos. Mi esposo tomó mi mano con suavidad. ¿Estás bien? Asentí, aunque sinceramente no sabía cómo describir lo que sentía. Entonces dijo algo que permaneció conmigo mucho tiempo después. Lo que buscaba esta noche no era poner a prueba a nadie, era recordar que la confianza solo existe cuando dejamos de actuar desde el miedo. Sus palabras quedaron suspendidas en el silencio. No todo cobraba sentido de inmediato, pero algo dentro de mí comenzaba a comprenderlo desde una perspectiva diferente. Aquella noche no solo transformó la imagen que tenía de él, también transformó la imagen que tenía de mí misma. Y cuando Adrián y Pablo finalmente se marcharon y la puerta se cerró detrás de ellos, la casa volvió a quedar en silencio, pero dentro de mí nada volvió a ser igual. M.